El 2020 es un año clave para la economía uruguaya. Por un lado, se inicia un nuevo gobierno que tendrá que hacer ajustes y reformas necesarias para mejorar las cuentas públicas y la competitividad. Por otro, el impulso de la actividad asociada a la construcción de UPM2 puede generar un mayor dinamismo en relación a lo que se ha dado en los últimos años. Esta coyuntura particular hace que en este comienzo de 2020 sea clave pararnos en la cancha y entender el escenario en su conjunto. Y lo vamos a hacer con dos personas que son conocidas para ustedes. Esta mañana estamos recibiendo aquí en estudios a los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi, que después de años de trabajo en la consultora Deloitte como los principales asesores económicos, decidieron emprender un camino propio. Y así nació Exante. Al frente de esta iniciativa se encuentran ellos dos y Florencia Carriquiri junto con la contadora Priscila Peluso. Son parte de esta casa y desde hace años acompañan en perspectiva en los análisis de coyuntura económica y financiera, así que esta vez tenemos doble pretexto, digamos, para conversar con ustedes. Vamos a hablar de a qué apunta Exante, esta nueva consultora, qué perspectivas económicas, por supuesto, están viendo para este año. Pablo, Tamara, bienvenidos. ¿Cómo andan? Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, un gusto también para nosotros. Buen día a todos, un gusto estar otra vez en esta casa y con este pretexto que tanto nos entusiasma, que es contarles a todos qué estamos haciendo desde Exante. Bueno, hablemos de eso. A ver, hablemos un poco de Exante. Es una nueva firma de servicios profesionales, decíamos. ¿Cómo la definirían? ¿A qué se dedica? ¿Cuánta gente trabaja en Exante? Somos una firma de servicios profesionales que está enteramente enfocada en la prestación de servicios de asesoramiento económico y de asesoramiento financiero, que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años con nuestro equipo. Es una firma de 20 personas, donde estamos los 4 socios que tú mencionabas, con Florencia Carriquiri, que también es columnista en La Perspectiva, con Priscila Peluso, que es contadora, tiene una maestría en finanzas y trabaja del lado del asesoramiento financiero. Y tenemos otros 16 personas en la firma. Total somos 20 personas, 5 estudiantes de ciencias económicas y 15 egresados en un poco más economistas, pero economistas y contadores, varios de ellos con sus maestrías en curso y algunos con maestrías terminadas, con lo cual nos gusta creer que somos un equipo con una sólida formación profesional y con una sólida trayectoria. Los clientes creo que piensan lo mismo, pero bueno, nos gusta pensar eso a nosotros. ¿Y en qué consisten los servicios que presta Exante? Esencialmente, como decíamos Pablo recién, trabajamos en 2 áreas, asesoramiento económico y asesoramiento financiero. Puede parecer 2 denominaciones bastante parecidas entre sí, pero explicamos un poquito más a qué nos referimos con cada cosa. Cuando hablamos de asesoramiento económico, hablamos de lo que quizás para los oyentes es más familiar, todo esto del seguimiento de la coyuntura macroeconómica, preparar informes, hacer presentaciones para nuestros clientes acerca de la situación económica, las perspectivas, hacer proyecciones de las diferentes variables de la economía. Tal vez lo que estamos más acostumbrados a escuchar de parte de ustedes, ¿no? Exactamente, capaz que lo que tiene su faceta más pública. Exacto. Que igual no es solo la macroeconomía. Claro. Hacemos también informes sectoriales. Típicamente los bancos o empresas quieren entender cómo le va a algún sector en particular, sus drivers principales, cómo le va de precio, de costo, de rentabilidad, de actividad. De eso también lo hacemos. Hacemos análisis de estudios de mercado, posicionamiento competitivo, todo lo que sea explotar información y datos que están disponibles y ponerlos de una forma que sean útiles y que sean valiosos para la toma de decisiones en las empresas. Hacemos estudios de impacto económico, trabajamos en asuntos que tienen que ver con la regulación, con políticas de competencia y trabajamos también en disputas. A veces las empresas cuando tienen problemas entre sí van a juicio o van a diferentes instancias, digamos, de negociación, requieren, aparte de sus asesores legales, por supuesto, una pata especialista en temas financieros o en temas económicos que de alguna forma ponga una visión un poco más objetiva o que decodifique en términos que son muy específicos de la profesión y bueno, y en eso también trabajamos bastante. Y la otra área, la de asesoramiento financiero, que es quizás un poco la que menos conocemos, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué tipo de tareas desarrollan? Bueno, ahí hacemos varias cosas, pero tenemos trabajos que tienen que ver con valuaciones, con
fusiones y adquisiciones, con reestructuras financieras, con la estructuración de financiamientos en grandes proyectos de infraestructura, por nombrar, si se quiere, titulares, capaz que A está ver, bueno. vamos a profundizar, si te parece, Pablo, en cada uno de los conceptos. A ver, valuaciones decías. Sí. ¿Qué es exactamente? Valuaciones, a ver, los trabajos de evaluación básicamente consisten en determinar cuánto vale una empresa, cuánto valen un conjunto de activos fijos, cuánto valen campos, que es un área bastante importante, o cuánto valen activos intangibles que tienen las empresas. Hay muchas razones por las cuales las empresas precisan valuaciones a veces por temas contables, porque los principios contables requieren a las empresas reconocer algunos activos a su valor de mercado, entonces necesitan tener una evaluación de esos activos, a veces porque hay implicancias tributarias en operaciones de compraventa de empresas o en reestructuraciones de grupos empresariales, donde hay un holding con varias empresas y bueno, hay algún cambio allí que tiene implicancias tributarias y es necesario un trabajo de evaluación. Y también, por supuesto, cuando las empresas están pensando en venderse o cuando alguna empresa está pensando en comprar otra emprasa, todo lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones. Determinar cuánto vale una empresa es algo muy importante. Sí, casi que uno diría que muchas veces los trabajos de evaluación son el paso cero a un potencial proceso de compraventa, digamos, ¿no? Pero son trabajos en sí mismos, ¿no? O sea, hay muchas otras razones por las cuales las empresas puedan requerir informes de evaluación. Y después en fusiones y adquisiciones trabajamos de las dos partes, del lado del comprador y del lado del vendedor, que son trabajos distintos y los dos tienen sus particularidades. Cuando trabajas del lado del comprador, en algunos casos, como decíamos recién, interesa evaluar a la empresa que se va a comprar, pero también hay que hacer el due diligence, que es revisar toda la información y ver que las premisas sobre las que se hizo esa evaluación y sobre las que se está tomando la decisión de compra son ciertas y son válidas. Y después hay mucho trabajo también de negociación del cierre de la transacción y los términos de los contratos, donde ahí obviamente hay mucho trabajo de abogados, pero también acá hay mucho trabajo de asesoramiento financiero en que eso quede bien cerrado. Y cuando uno trabaja desde el lado del vendedor, uno a veces piensa que lo más importante en una transacción es encontrar quién va a comprar y a veces también hay muchísimo trabajo y muy valioso, por cierto, en lo que hace a acompañar ese proceso de venta para que eso llegue a buen puerto, preserve valor, no descarrile, y va entre preparar la información que uno le va a entregar al comprador, acompañar en el due diligence, negociar los términos de la transacción, el precio, plazo de pago, cómo se trata el capital de trabajo, cómo se trata un montón de complejidades que hacen al buen cierre de una operación. Sí, muchas veces se piensa que en una venta, una empresa, lo más importante es encontrar el comprador, y eso obviamente que si uno no encontró el comprador no hay operación, definitivamente eso es lo más importante, pero para hacer una buena transacción y para que la transacción termine hay un montón de camino por recorrer, digamos, ¿no? Y ahí, como decía Tamara, además del trabajo de los asesores legales, que es muy importante, hay mucho trabajo para lo que es financiero. Mencionaban también proyectos de infraestructura y reestructuración financiera. Sí. ¿Eso en qué consiste? Supongo, claro, los de infraestructuras tienen que ver con muchas de las obras que conocemos, ¿no? Claro, pero que capaz que no se conoce tanto todo lo que hay detrás. Uno dice, bueno, hay un parque eólico, bárbaro, pero para estructurar el financiamiento de ese parque eólico hay un montón de gente que tiene que trabajar. A ver, en nuestro equipo hemos tenido la suerte en estos últimos 10 años, donde hubo un desarrollo importante de infraestructuras, de participar en distintos roles en muchos proyectos. Trabajamos, por ejemplo, asesorando al gobierno, cuando el gobierno estaba analizando la viabilidad de distintos proyectos y de estructurarlos, por ejemplo, bajo la forma de participaciones público-privadas. Las PPP. Las famosas PPPs. Ahí tuvimos la suerte de, por ejemplo, asesorar al gobierno en la preparación del proyecto del recinto penitenciario de Punta Rieles. Más recientemente asesoramos al Ministerio de Transporte en la preparación. En parte, hay mucho trabajo, ¿no? En algunas cosas los asesoramos nosotros en lo que tiene que ver con el proyecto de ferrocarril central, la vía férrea hasta la planta de celulosa de UPM. Del lado privado,
hemos trabajado con algunos clientes ayudándolos en la movilización financiera para preparar ofertas de PPPs. También hemos trabajado para los que prestan, para los que financian los proyectos. Los organismos multilaterales, por ejemplo, requieren revisar los modelos financieros bajo los cuales se preparó todos los términos y condiciones de los préstamos. Son modelos complejos, necesitan que estar razonablemente seguros de que los modelos están bien hechos, y por lo tanto requieren que alguien los audite o los revise. Ese es un rol de un experto económico financiero. En proyectos de parques eólicos, son proyectos que se preparan, se implementan, y la estructura financiera y societaria va cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual también hay bastante trabajo de movilización financiera para evaluar distintas opciones, y hemos tenido ahí la suerte de trabajar en eso. El área de infraestructura es un área donde el Uruguay avanzó mucho en los últimos 10 años y generó un aprendizaje muy importante de muchos equipos, que hace luego a la posibilidad de que se sigan implementando grandes proyectos de inversión en el país. Los grandes proyectos de inversión tienen mucha complejidad al momento de su financiamiento, y ese es un aprendizaje que Uruguay hizo mucho en los últimos 10 años, y del cual tuvimos la suerte de participar en varios trabajos. Imagino que también eso genera masa crítica, ¿no? Para ustedes también ya es más fácil ahora, y sí, tienen esa experiencia adquirida, ¿no? Para todo el mundo. Si uno piensa, ahora estamos trabajando para cerrar el financiamiento, ayudando en algunas cosas a uno de nuestros clientes para cerrar el financiamiento de una PPP de centros educativos. Realmente trabaja mucha gente en esos proyectos, abogados de los compradores, de los inversores, abogados de cada uno de los entidades financiadoras, expertos financieros de cada una de las partes. Es un proceso, digamos, de construcción de capacidades realmente importante que venimos recorriendo en Uruguay. Bien, y para cerrar la presentación, mencionaban también lo de servicios de gestión de valor para el accionista, concretamente. Sí, y de reestructuras financieras, digamos, que no son de proyectos de proyectos. Sí. Desde el 2014 para acá, la economía se frenó. La economía se frenó fuerte, por lo tanto empezó a haber no una gran cantidad, pero unas cuantas empresas con dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, y eso nos ha permitido trabajar bastante con varias empresas en estos proyectos de reestructuraciones financieras, que básicamente implican ayudar al cliente a entender cuál es su verdadera capacidad de pago, es decir, proyectar los flujos de fondos que va a tener la compañía a partir de su verdadera capacidad de pago, plantearle a los acreedores modificaciones en los términos y condiciones de los préstamos para que los préstamos sean cumplibles, por supuesto. Esto antes de entrar, por ejemplo, en la etapa de concurso. Para evitar el despejar concurso. todo riesgo de ese tipo. Por supuesto, trabajar en identificar oportunidades de mejora, ya sea oportunidades de mejoras operativas, como también financieras. Mejorar la gestión del capital de trabajo es una forma de generar ingresos para las Obviamente compañías. que el trabajo ese en buena medida recae, lo natural es que recaiga, digamos, en la gerencia financiera de la propia empresa, pero a veces el rol de un externo, con nosotros en este caso, aporta como dos cosas. Por un lado, para los acreedores les da como otra credibilidad, porque hay un tercero que está, digamos, opinando sobre la viabilidad de las proyecciones, sobre los números que se están poniendo sobre la mesa, y además otra cosa que aporta es capacidad de ejecución. A veces los tiempos son cortos y situaciones, digamos, está metido en sacarla del día a día. Que son... Típicamente, cuando la empresa empieza a tener algunas dificultades financieras, medianas o grandes, las cosas se hacen más difíciles, con lo cual traer más horas y más gente al equipo del cliente, por supuesto que también agrega valor. Y después lo último y cortito, lo que mencionabas recién, Romina, de gestión de valor para el accionista. Ahí en realidad englobamos un montón de cosas, pero esencialmente es asesoramiento como para lograr que las empresas saquen el máximo valor del capital que tienen invertido. Y ahí hacemos diferentes cosas, hacemos trabajos de diagnóstico, de benchmarking financiero con respecto a los competidores. Ahí hemos trabajado
trabajado bastante con la base de balances de la Auditoría Interna de la Nación, que ha ido creciendo, digamos, en cantidad y en número de balances disponibles. Es una herramienta interesante. Nosotros hemos montado una herramienta de análisis de datos sobre esos balances que de alguna forma permite a una empresa mirarse en relación a sus competidores y ver si sus ratios son razonables, cómo viene creciendo en términos de venta, cómo está gestionando su capital de trabajo, cómo está gestionando su deuda financiera, dónde hay desfases y oportunidades de mejora. Y después hacemos otro tipo de asesoramientos más específicos cuando empresas requieren, no sé, apoyos en optimizar el capital de trabajo, apoyos en optimizar el portafolio de productos y otras cosas que de alguna forma ayuden a optimizar la gestión financiera en su conjunto. Así que bastante más cosas que proyecciones de PIB y de inflación son las que hacemos en Exante. No solo el PIB y el hombre. Ya habiendo hecho entonces la presentación formal ahora y oficial de Exante, seguimos después de esta breve pausa conversando con Pablo Rosselli y Tamara Yandi sobre el panorama económico que están viendo para este 2020, cómo está el escenario internacional. Hoy empezábamos las noticias también por ese lado. Obviamente estamos muy pendientes de los vecinos de la región, cuáles son los principales desafíos que tiene para encarar la economía uruguaya en este año que está comenzando ya. Bueno, con eso volvemos enseguida. ¿Cómo debería procesarse el ajuste económico necesario para que el país mejore sus cuentas públicas y la competitividad? ¿Podrá recuperarse el ritmo de crecimiento de años atrás? ¿Qué cabe esperar de la situación de nuestros vecinos, Argentina y Brasil? Sin duda estos son temas bien importantes en este 2020 y cuando estamos a menos de 2 meses de que comience un nuevo gobierno. Esta mañana estamos en nuestra entrevista central hablando con 2 viejos conocidos de la casa, los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi, que como ustedes saben, a fines de 2019 dejaron la consultora Deloitte y se embarcaron en un nuevo emprendimiento propio, fundando la consultora Exante junto a Florencia Carriquiri y Priscila Peluso. Con ellos ya hicimos la presentación de Exante, la presentación formal de Exante aquí en Perspectiva. Ahora vamos a lo económico. A ver, Felipe, ¿por dónde comenzamos? ¿Por una mirada internacional? Sí, porque antes de entrar de lleno en la economía uruguaya, miremos un poco el contexto externo, ¿no? Que siempre es muy relevante para nuestro país. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para las perspectivas 2020? Iba a decir 2019. Bueno, a ver, el año pasado el contexto internacional no fue malo, pero tuvimos una economía mundial que creció poco, con el comercio mundial que tuvo una ligera caída. Para este año, digamos, lo que son las expectativas de crecimiento económico, al menos las que, digamos, preparan los organismos multilaterales y analistas internacionales, apuntan a un crecimiento un poquito mejor, una pequeña aceleración de la economía mundial. Probablemente va a ser un año en el que el dólar además va a seguir relativamente fuerte, que es otra cosa que importa para Uruguay. La Reserva Federal durante el año pasado estuvo bajando las tasas de interés, pero probablemente llegó como al final de ese ciclo de aflojamiento de la política monetaria, y Estados Unidos en términos económicos le está yendo mejor que a otras economías mundiales, con lo cual probablemente vamos a seguir teniendo un dólar fuerte, y eso es otra cosa que marca un poco el contexto externo para Uruguay. Igual, Tamara, cuando decías lo de la economía mundial un poquito mejor que el año pasado, 2019 cerró con un crecimiento de 3% más o menos. Es el que se estima, un poco abajo de la media histórica, que está más en 3,5, un poquito más arriba que 3,5. Este año se espera un crecimiento un poco más arriba de 3, 3,4, 3,5, dependiendo de los organismos que proyectan. Más cerca de la media histórica, pero todavía ligeramente por abajo. Ahora, ese es un escenario base. Obviamente estamos en un contexto internacional con varios focos de incertidumbre abiertos. Lo que fue el foco de incertidumbre más importante del año pasado, por lo menos para los mercados financieros y para el desempeño de la actividad económica en varios países, fue todo el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, un tema que abordamos varias veces en el programa en los análisis económicos. Ese es un tema que no está cerrado, aunque ha habido algunas señales de acercamiento. Queda claro, digamos, de lo que ha sido
todo el desarrollo de esas negociaciones que Estados Unidos ha incorporado como la política comercial adentro de su caja de herramientas de política exterior, y bueno, y eso es algo que de alguna forma genera un escenario en donde no se pueden descartar sorpresas en ese frente. Y ahora tweets, no se pueden descartar tweets de último momento. Ahora con todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y demás, también ¿cómo afecta? Sí, acá hay que distinguir, digamos, la frivolidad, por poner un solo, digamos, podríamos usar muchos adjetivos para Trump, pero hay que distinguir, para no usar muchos, la frivolidad de Trump de lo que es la agenda de Estados Unidos. Razonablemente, digamos, Trump probablemente tiene mucha iniciativa propia, pero digamos, aquí tenemos que entender que hay una disputa entre dos potencias hegemónicas. La hegemónica de los últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín, digamos, que es Estados Unidos, y China, que es la hegemónica en ascenso, digamos, y la que va a ser la economía y la economía más grande del mundo por muchas décadas, si no algunos siglos, digamos, ¿no? Entonces, esa disputa de poder, digamos, es una disputa estructural, digamos, la vamos a ver en las próximas décadas seguramente. Lo verdaderamente nuevo con Trump es que esa disputa se hizo mucho más visible que antes. Probablemente hasta hace no tantos años atrás Estados Unidos veía en China una oportunidad de negocios, y hoy ve que la oportunidad de negocios sigue estando y la quiere maximizar, pero además de una oportunidad de negocios hay un enorme rival. La innovación de Trump es poner, como decía Tamara, a la política comercial dentro de la caja de herramientas de su política exterior, y le funciona. Lo que tenemos que entender... Sí, claro. Bueno, de hecho, sus chances de reelección, hay analistas que lo asocian mucho al desempeño de la economía estadounidense, ¿no? La economía viene bien, porque ya venía bien cuando terminaba la administración de Obama, porque Estados Unidos resolvió bien su crisis financiera, la resolvió mucho mejor que y él está cosechando algo de eso ya. Y él está cosechando eso, pero cuando me refería a que le funciona en términos estrictos de política exterior. Consigue cosas frente a China, y como la economía de Estados Unidos es relativamente cerrada en relación al mundo, digamos, o su tamaño, el mercado doméstico es muy grande en sí mismo, los costos de las propias barreras o trabas comerciales que pone Estados Unidos son menores para Estados Unidos que para China y para el resto del mundo. Por eso, al final, a expensas de algún sacrificio económico, consigue avanzar en su agenda bilateral con China. Por eso tenemos que entender que más allá de la frivolidad de Trump, que de a rato nos hace a todos pensar que es como un niño caprichoso, digamos, y peligroso porque es un niño caprichoso en la Casa Blanca, hay una agenda detrás, y la política comercial o la guerra comercial va a tener momentos de baja intensidad, va a tener momentos de alta intensidad. ¿Y dirías que los mercados quedan al margen de eso? ¿Ya han aprendido un poco o no? Los mercados no quedan al margen, probablemente están sobrereaccionando menos que al principio. Bueno, al principio sobrereaccionaban más que ahora. Sí, también aparte, digamos, del tema de cómo reaccionan los mercados, donde también hay una reacción diferente en Estados Unidos que en el resto del mundo, porque como decíamos, las consecuencias, digamos, más negativas se están viendo fuera de Estados Unidos, no en el propio Estados Unidos. También es lo que sucede con la economía real. Y en términos de la economía real hemos visto primero desacelerarse y luego directamente caer los volúmenes de comercio internacional, la producción manufacturera en varias economías para las cuales eso es el centro, digamos, de su actividad, típicamente algunos países europeos, Alemania venía lentamente recuperándose, decíamos mucho peor que Estados Unidos luego de la crisis de hace 10 años, pero dentro de esa recuperación que de por sí era bastante magra, reveses y retracción de la actividad económica ligado a que hay muchas cadenas industriales que se vieron totalmente, digamos, golpeadas por estas iniciativas más proteccionistas que han surgido el año pasado. Sí. Por lo tanto, la guerra comercial, con intensidades variables, va a tener momentos donde va a ser un freno a la economía mundial, y va a tener momentos donde va a bajar la intensidad y va a dar un alivio a la economía mundial. No se solucionó el problema. El problema con China no tiene solución entre y luego tenemos el tema
última que mencionaba recién Felipe, bueno, esta emergencia más reciente. Sí, agrega incertidumbre todo esto de Medio Oriente, ¿no? Su manifestación, digamos, más visible de estos últimos días es la suba del precio del petróleo. Para Uruguay, varios países de la región, importadores netos de petróleo, eso es obviamente que es una noticia negativa. Habrá que ver, digamos, primero cómo prosigue este tensionamiento de la situación en Medio Oriente y cómo reaccionan los mercados. Por ahora las bolsas no han tenido mayores caídas, pero sí hemos visto bajas en las tasas de interés, movimientos típicos de cuando el mercado, digamos, hace un giro un poco más cauteloso, ¿no? Se aprecia la renta fija y activos de refugio como el oro y otros que tradicionalmente son como de resguardo ante momentos de incertidumbre incrementada. Les propongo ahora ver algo en materia de contexto, antes de meternos en la economía uruguaya propiamente dicho, aunque sea breve, tenemos que mencionar, me parece, a Argentina y Brasil, ¿no? ¿Cómo van las perspectivas para Argentina en particular, que tanto nos incide? Bien, a ver, el contexto, las perspectivas para Argentina son obviamente muy, muy inciertas. El gobierno tiene varios frentes abiertos. Probablemente lo más importante hoy es la necesidad de conducir una reestructura de la deuda pública. Argentina no va a poder pagar todos los vencimientos que tiene por delante, no tiene acceso al mercado voluntario de capitales, con lo cual tiene que proponer una reestructura a los tenedores de deuda de jurisdicción extranjera, tiene que plantear un cambio en las condiciones de las deudas de jurisdicción local. Eso es un poco más fácil porque el gobierno puede hacerlo por la vía legislativa. Y tiene que mejorar la situación fiscal, que ha sido el talón de Aquiles de todos estos años. El gobierno de Alberto Fernández está trabajando en implementar medidas de ajuste fiscal. Si la reestructura de la deuda es más o menos exitosa, si el ajuste fiscal termina reduciendo el déficit, eliminando el déficit primario, digamos, o llevándolo prácticamente a cero, podemos ver un escenario de cierta estabilización de la economía, de una reducción de la inflación, que hoy está arriba del 50% en términos anuales, y cierta recuperación de la actividad económica. Lo que nos queda para Uruguay igual es que Argentina hoy está en recesión. Los primeros meses, el primer tramo de 2020 va a seguir siendo un tramo de recesión en Argentina. Y eso ya se está sintiendo acá en Uruguay por el lado del turismo, por ejemplo. Eso se está sintiendo por el lado del turismo porque es recesión con un tipo de cambio real relevante para Uruguay, alto en Argentina. Es decir, el dólar relevante para Uruguay es alto en Argentina, que es el dólar con el impuesto del 30%, casi 80 pesos. Eso es un shock negativo importante para Uruguay. Quizás sobre la segunda mitad del año, si las cosas fuesen, digamos, en la dirección correcta, con una buena reestructura de la deuda, con una reducción sustancial del déficit primario, Argentina pueda entrar en un proceso de cierta estabilización de precios, recuperación de la economía, pero... De todas formas, es un gran sí, ¿no? Es un gran sí. Porque en realidad, Pablo decía, bueno, este gobierno está dando algunas señales en dirección de continuar el ajuste de las cuentas públicas. El nuevo ministro, digamos, en sus primeros discursos subrayó bastante la necesidad de ir a una situación en donde la economía tenga superávit a nivel fiscal, que logre equilibrio en las cuentas externas. Es como lo que hay que hacer. Es un gran sí, perdón, no como afirmación, sino como cuestionamiento. ¿No? Pero al mismo tiempo, digamos, estamos volviendo a cosas que hacen, digamos, pensar que podemos tener un escenario de vuelta con más inflación, más desordenado. Estamos teniendo de vuelta el retorno a un financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria. Y bueno, hay varias cosas que hoy nos tienen que poner, digamos, en guardia y escépticos respecto de que Argentina pueda lograr efectivamente esa pirueta de reestructurar la deuda, completar el ajuste y volver a digamos, encauzarse en una senda en donde la economía pueda empezar a crecer de vuelta. Corto plazo, recesión y tipo de cambio alto, eso es malo para Uruguay. Segundo semestre, un gran sí, bueno, sí se logra esto, sí se logra lo otro, podría mejorar un poco Argentina. Mediano plazo, vemos un gobierno muy propenso a intervenir en todos los mercados, muy propenso a introducir muchas distorsiones microeconómicas, y eso en el mediano plazo es malo para la economía, con lo cual
si uno piensa en un horizonte más largo, difícilmente Argentina sea un shock positivo relevante para Uruguay, más allá de estos subas y bajas a las cuales ya nos tiene acostumbrados, porque del 2011 para acá viene en recuperación, recesión, recesión. Brevemente, para pasar ya a la economía uruguaya, si miramos para el lado de Brasil, es un poco distinto el panorama. Es diferente. Brasil este año va a crecer un poco más que los años anteriores, va a crecer en torno del 2% anual. El gobierno de Bolsonaro está promoviendo reformas importantes, promovió una reforma de la seguridad social, tiene un segundo capítulo de esa reforma en marcha, en la agenda está una reforma tributaria, vemos un gobierno más propenso a buscar alguna apertura de la economía, pero la realidad también es que Brasil se sigue quedando atrás de la economía mundial. Brasil tuvo una recesión muy fuerte entre 2014 y 2016, se recuperó, salió de esa recesión con tasas de crecimiento realmente agónicas de 1% anual en 2017, 2018, 2019. De hecho, esto hace que recién ahora esté recuperando la mitad de lo que cayó la economía en los años de recesión. Está por abajo de los niveles de actividad que tenía en 2014, 5 años atrás, ¿no? Y estamos hablando de que este año va a ser mejor porque va a crecer 2% anual, la economía mundial va a crecer 3,5% anual. Sí, Brasil se nos está quedando atrás de la economía mundial, eso debería ser un factor de preocupación en el mediano plazo para Uruguay bastante importante. Tenemos dos vecinos muy grandes que les está yendo muy mal y que no hay nada en el horizonte que nos haga pensar que les vaya a ir extraordinariamente bien, que esto vaya a cambiar mucho. Pasemos ahora sí a la economía uruguaya. A ver, como líneas generales, ¿cuáles son y cuáles dirían que son los principales desafíos que tiene el próximo gobierno ahora? Bueno, lo hemos hablado varias veces en este espacio, en el programa, en los espacios de análisis económico. A ver, si uno mira lo que ha sido el desempeño de la economía hasta ahora, recuperar tasas de crecimiento, digamos, más importantes tiene que ser un objetivo, digamos, muy claramente, ¿no? Estamos hablando de recuperar tasas de crecimiento de 3, 4%. El crecimiento de los últimos años, si uno promedia del 2015 a esta parte, 2015-2019, en promedio tuvimos tasas de crecimiento del orden de 1,5%. Eso es insuficiente. El vaso medio lleno, obviamente, es que esquivamos un periodo de recesión dura en Argentina, con Brasil en una de también las mayores depresiones en su historia de los últimos 100 años. Pero el vaso medio vacío es que Uruguay, con tasas de crecimiento de 1,5%, no puede atender lo que son las expectativas que tenemos instaladas como sociedad, de lo que queremos para el futuro, lo que pretendemos en términos de evolución de nuestros ingresos, de lo que esperamos en términos, digamos, de desarrollo, con todas las múltiples acepciones que ese término porque tiene. introduciste el término, Tamara, de expectativas sociales, digamos, ¿no? En un contexto en que es importante, ¿no? También cuando se está hablando de un nuevo gobierno y demás, siempre se generan expectativas, ¿no? Y hay que tener en cuenta también este contexto del que claro, partimos, ¿no? Claro, es que Uruguay tuvo un crecimiento económico formidable hasta 2014, creció 5% promedio anual, bajó fuertemente la pobreza, bajó desde un gran pico de la crisis del 2002 a valores de más o menos 10%. Antes de la crisis, que es más justo la comparación, la pobreza igual era significativamente mayor, estaba más en torno de 20%, bajamos de 20% antes de la crisis del 2002 a 10% ahora, es una baja muy fuerte de la pobreza, bajó sustancialmente la inequidad, si la medimos por el índice de Gini, pero la verdad es que esas mejoras más o menos se detuvieron en 2012, 2013, 2014, dependiendo del indicador que tomemos. Con la economía creciendo 1,5% anual, no estamos creando empleos, de hecho estamos perdiendo empleos, no está mejorando el salario real, no está bajando más la desigualdad, no está bajando la pobreza medida como la estamos midiendo, que es por los índices por los niveles de ingresos, y definitivamente no vamos con esta tasa de crecimiento, no vamos a mejorar, no vamos a reducir de un modo significativo la exclusión social, porque cuando medimos la pobreza por el lado de los ingresos, es una medida, digamos, correcta, digamos, muy útil, pero relativamente acotada, digamos, ¿no? Si pensamos en la pobreza como un fenómeno más multidimensional, ahí vemos que las mejoras fueron notoriamente menores. Hay estudios que muestran que las mejoras han sido menores si uno mira la pobreza desde esa perspectiva
más multifactorial. Por eso el concepto de desarrollo, digamos, ¿no? Con estas tasas de crecimiento, Uruguay no va a desarrollarse significativamente. ¿Es posible volver a esas tasas de entre 3 y 4%? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, a ver, hay como diferentes formas de atender esa pregunta. ¿Es posible, si uno mira, digamos, desde el punto de vista de los economistas llamamos la perspectiva de la oferta? Obviamente que crecer a 3-4% requiere por incrementar los factores de producción o hacerlos más productivos. Entonces eso significa invertir más, significa lograr más productividad de los factores de producción, capital y trabajo, y tasas de 3-3,5% no requieren niveles de inversión, digamos, descabelladamente altos. O sea, que es posible. El punto es qué se necesita para que eso se dé. Para que se den esos niveles de inversión. Y ahí, digamos, probablemente, y a nuestro juicio, los temas en donde hemos hecho más énfasis en este último tiempo y que seguimos entendiendo que son los factores más relevantes, es atender los diferentes desequilibrios macroeconómicos que se han ido acumulando en Uruguay, especialmente en estos últimos años más recientes, que tienen que ver con el tema del déficit fiscal, que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con la evolución de los salarios en relación a la productividad y, por lo tanto, como manifestación más evidente, lo que está pasando en el mercado de trabajo. Tienen que ver con llegar a una situación en donde la inflación esté más cómodamente alineada con los objetivos de las autoridades. Tiene que ver también, eso como, digamos, agenda de corto plazo, atender los desequilibrios. También tiene que ver con lanzar una nueva agenda de reformas estructurales que cumpla, digamos, de alguna forma dos objetivos. Por un lado, operar sobre las expectativas y por otro lado, efectivamente generar transformaciones que de alguna forma sienten las bases para un crecimiento más intenso y sobre todo más sostenible en el mediano plazo. Y por supuesto también una cuotita de suerte. Siempre, nunca viene mal. Que nunca viene mal, que es particularmente importante con lo que mencionábamos recién del contexto regional, algunos elementos de incertidumbre también del contexto internacional, porque realmente con la fragilidad que tenemos en Argentina, con algunos focos de incertidumbre que hay también en el mundo, perfectamente podemos pensar en escenarios en donde el manejo, digamos, o los márgenes para actuar sobre la política económica en Uruguay se vean reducidos por entrar en un contexto internacional o regional más hostil. Vayamos ahora. El énfasis en el factor suerte es importante porque a veces se piensa que la economía es como una ciencia perfecta, ¿no? Y los economistas hemos estudiado mucho durante muchas décadas qué es lo que está detrás del crecimiento económico. Y la verdad es que sabemos muy bien lo que no hay que hacer. Uno dice, y lo que se hace en Argentina, eso es lo que no hay que hacer. Pero también hay muchos casos donde los países aplican buenas políticas macroeconómicas, buenas agendas de reformas y el crecimiento igual no es suficiente. Con lo cual, el factor suerte probablemente refleja el desconocimiento que todavía tenemos de lo que hay que hacer para crecer y factores realmente, como decía Tamara, digamos, si tenemos una región más complicada, obviamente que eso es un elemento que siempre nos va... Factores exógenos que pueden afectar. Nos va a afectar, digamos. Vayamos a los desequilibrios macroeconómicos. O uno de ellos, de los que comentaban, es obviamente el desafío que tenemos de bajar el déficit fiscal. Es el tema, quizás, ¿no? ¿Cómo están viendo la estrategia que se plantea el próximo gobierno? Luis Lacalle Pou, el presidente electo, ha insistido, y su equipo ha insistido en que, bueno, no se subirán impuestos. Es uno de los temas. Quizás es el que tiene más prensa. Dentro del frente macroeconómico, lo que está más digerido y entendido por la sociedad. En la campaña electoral fue un tema muy presente. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue enfático en que iba a bajar el déficit fiscal. Creo que eso es algo bueno. Tiene un mandato popular para bajar el déficit fiscal. Tiene un mandato popular para hacerlo de un modo, como él planteó, que es enfocado en la reducción del gasto. Ha señalado que no va a aumentar los impuestos ni que va a usar las tarifas para eso. Es un desafío muy importante. Uruguay necesita bajar el déficit fiscal en 2 puntos del PBI. ¿En qué tiempo? Lo necesita, digamos, no hay ninguna razón para no hacerlo lo más rápido posible desde el punto de vista técnico, más allá de que, por supuesto, que hay siempre un trade-off
un dilema que si lo ajustamos muy rápido, el efecto en la actividad económica puede ser un poco mayor, pero digamos, los niveles actuales de déficit fiscal son insosteniblemente altos. Es absolutamente no recomendable mantener estos desequilibrios, más allá que el Uruguay accede todavía en muy buenas condiciones a los mercados de capitales, pero no deberíamos descansarnos en que como los mercados de capitales nos siguen prestando, tenemos mucho tiempo, digamos, además, pero tenemos un poco de tiempo. Los mercados no avisan, a veces cambian de opinión. Es frecuente, digamos, la referencia que tenemos un riesgo país abajo de 150 puntos en estos últimos meses y que eso, digamos, de alguna forma da cuenta de que desde afuera no nos ven con un riesgo particularmente alto, más allá de, pues podemos comentar lo que vienen diciendo las agencias calificadoras sobre nosotros, pero si miramos lo que fue la evolución del riesgo país en el 2000, 2001 y sin de ningún modo que se entienda como un paralelismo con la situación de aquel momento, pero simplemente para ejemplificar que teníamos un riesgo país que también estaba en niveles inusualmente bajos, en el 2001, aun cuando llevábamos 2 años enteros de recesión, teníamos un problema fiscal, nos habían devaluado nuestros 2 vecinos, y sin embargo el salto del riesgo país para Uruguay se dio, y por lo tanto también su correlato, que es el corte del financiamiento externo, se dio en un periodo de apenas un par de meses. Entonces, no es que vamos a ver un riesgo país que gradualmente vaya subiendo y avisándonos que las cosas se empiezan a poner con luces brevemente amarillas. Para cerrar ese tema, la clave aquí es que el gobierno anuncie una estrategia entendible de reducción del déficit, lo va a hacer por el lado del gasto. Para nosotros es un desafío muy importante, es muy difícil lograr ese objetivo solo por el lado del gasto. Solo del lado del gasto. La clave es que haya una señal de que el déficit fiscal va a bajar en más o menos 2 puntos en un periodo de 2 años y algo más, y que podamos observar en el transcurso de los meses que eso va ocurriendo. Es decir, si todo el ajuste va a ocurrir al final del año 2, eso sería extraordinariamente peligroso. Bien, vamos a otro de los aspectos, vamos al tema competitividad. ¿Les parece? ¿Pasamos a eso? Bien. ¿Qué espacio tiene, digamos, el próximo gobierno para corregir este problema? Que es reiterativamente señalado, ¿no?, por parte de las empresas como una de las mayores dificultades que enfrentan hoy en día. Este es un tema que está instalado en la agenda, un poco menos instalado que el otro. Tamara decía al comienzo, cuando hablábamos del mundo, estamos con un dólar fuerte, Uruguay está caro, el mundo está barato en dólares, Uruguay está caro en dólares, eso está detrás de la baja inversión. Uruguay tiene que volver a un modelo de crecimiento basado en la inversión privada y en el crecimiento exportador. Para eso precisamos más competitividad. Tenemos dificultades para corregir la competitividad con los salarios totalmente indexados a la inflación. Cuando el dólar sube, la inflación empieza a estar muy cerca de 9%. Por eso la tercer parte del ajuste macroeconómico tiene que ver con los salarios, y ese es medio como un tema tabú. Hoy escuchábamos al futuro ministro de Trabajo que señalaba acertadamente, digamos, que hay un dilema entre mantener el salario real o subir el salario real y el empleo, digamos. Las empresas están siendo inequívocas en decirnos que los salarios son altos en relación a la productividad, no altos en relación al costo de vida, que esa es otra perspectiva que cada uno de nosotros puede tener, digamos, pero son altas en relación a la productividad. Como la economía crece poco y los salarios son altos en relación a la productividad, las empresas están cortando el empleo. Entonces, por supuesto que un ajuste fiscal va a ayudar a contener un poco las presiones de inflación y va a dejar cierto espacio para que el dólar suba, pero Uruguay debería pensar en que tiene que desindexar los salarios, al menos parcialmente, de la inflación para corregir más rápido la Bueno, pero eso no viene siendo lo que están señalando, ¿no? Al revés, están diciendo vamos a asegurar que se mantiene el salario real. Por eso decimos que este es un tema tabú, pero el diablo está en los detalles. Veamos si efectivamente hay algún cambio en la forma de negociación en las próximas rondas salariales. El tema, digamos, de mejora de la competitividad va atado con el tema del ajuste fiscal. Es como que probablemente el ajuste fiscal va a ser algo que ayude de alguna forma a quitar, digamos, presiones de demanda doméstica, que es como un fundamento de apreciación de la moneda. Probablemente se requiere también alguna combinación distinta, ¿no?, entre política fiscal y política monetaria, pero la inflación alta es como una limitante para que podamos tener un cambio de precios relativo relevante.
importante, porque en definitiva preservar niveles de inflación relativamente bajo control o de un dígito, llamémosle, es un objetivo en sí mismo, con lo cual siempre está, digamos, ese ojo de qué impacto inflacionario va a tener una suba mayor del dólar. Lo cierto es que la competitividad de Uruguay hoy está deteriorada frente a la región, frente al resto del mundo, frente a países como Australia y Nueva Zelanda con los que competimos en la producción de commodities. 2013, 2014, Uruguay estaba caro en dólares, pero todos esos otros mercados que mencioné también estaban caros en dólares. Del 2015 hasta parte, el dólar en el mundo se ha fortalecido y todas esas monedas se han debilitado. Algunas lo hicieron en forma más gradual y homogénea a lo largo de estos últimos 5 años, algunas lo hicieron en forma más temprana. Brasil tuvo su cambio de precios relativos grande allá por el 2015, otros países de la región también. Argentina lo hizo más recientemente y muy a la Argentina, pero mal o bien, todos los países de la región y en el mundo en general han tenido un cambio de precios relativos para nada menor, y Uruguay, con las fluctuaciones del dólar, que en términos nominales han sido importantes, igual se ha quedado en un, digamos, con un dólar barato, ¿no? Vamos para ir terminando ya, para ir redondeando. Ustedes hablaron de las reformas estructurales, ¿no? ¿Cuáles son esas reformas estructurales más relevantes que ustedes están viendo que, bueno, hay que encarar sí o sí, ¿no? Que son doblemente importantes. Primero para realmente generar condiciones de incremento de la inversión que nos permitan en una perspectiva de largo plazo o mediano plazo volver a tasas de 3-4% anual, pero también porque el ajuste macroeconómico del que estamos hablando es un ajuste que tiene como costos en la actividad económica, digamos, ¿no? Un tipo de cambio más alto puede significar menos consumo antes que suban las exportaciones. Un ajuste fiscal siempre tiene un impacto negativo en la economía. Por suerte tenemos el proyecto UPM, que nos va a dar un impulso en la economía en torno de 1,5% el año que viene. Es el mejor, digamos, nos viene muy bien dado el ajuste macro que hay que hacer, pero hay que combinar ese ajuste macro con reformas. Tiene que haber un shock de reformas, no alcanza con hacer una, digamos, tiene que haber un shock que genere un cambio de expectativas, que haga pensar a los empresarios que el país va a crecer más y por lo tanto vale la pena invertir en el país. Y eso tiene varios capítulos, no lo vamos a votar, pero sin duda tenemos un tema muy importante en la seguridad social. Tenemos que mejorarle la gobernanza a la seguridad social. Todos pensamos en corregir el funcionamiento de la seguridad social, si más aportes o no, o su edad de retiro, o cómo se determina la jubilación. Obviamente que hay que corregir los parámetros del sistema para darle sustentabilidad. Hay que darle más coherencia a todos los subsistemas. Uruguay tiene muchos subsistemas que proponen cosas diferentes, hay que darle más coherencia. Hay que tener una mejor gobernanza que nos permita vigilar mejor el funcionamiento del sistema de seguridad social. Lo que nos pasó con la reforma del 2008, 2009, terminó la reforma quiso responder a un problema, pero tuvo unos costos exorbitantes en relación a lo que estaba planeado. Hoy en día en el déficit fiscal es un número que incide, ¿no? Fuertemente. Entonces, seguridad social es un capítulo. Uruguay es una economía pequeña. No hay economía pequeña que crezca en base a su mercado interno. Necesitamos una mayor apertura de la economía. Es verdad que tenemos mucho más mercados que antes, pero necesitamos acceder en mejores condiciones a esos mercados. Eso implica acuerdos comerciales, ya sea con el Mercosur, si el Mercosur tuviera esa vocación. Difícil pensar que eso va a ser así con Bolsonaro y Fernández de un lado y del otro. Uruguay necesita mover una agenda propia de apertura comercial. Hay temas de composición, de eficacia, de eficiencia del gasto público. Últimamente, cuando hablamos de gasto público, uno lo primero que piensa es ajuste fiscal y la necesidad de recortarlo, pero también tiene que haber discusiones sobre su composición. Uruguay tiene un gasto público muy enfocado en las transferencias, bajo en lo que es la prestación de servicios públicos. Eso afecta calidad. Y cuando hablábamos antes, combatir la exclusión social, la marginalidad, reformas que nos estamos planteando y bien planteando en términos de la educación, en términos de asentamientos, de recintos penitenciarios, todos temas que están en la agenda, probablemente eso va a requerir mayores recursos. Y por lo tanto, el ir de alguna forma compatibilizando esa necesidad de ajuste fiscal en la globalidad con el destinar mayores recursos en algunas áreas también va a ser un tema que va a tener que estar en la agenda. Y tenemos todo un capítulo regulatorio donde las empresas públicas son una parte importante y lo hemos estado conversando a fin de año un conjunto bastante numeroso de economistas y otros profesionales
compartimos un documento con una agenda de cambios que básicamente habla de la necesidad de mejorar de nuevo la gobernanza de las empresas públicas, separar los roles. Hay un rol que es el típico rol del ministerio de fijar las políticas, un rol diferente que es quien regula el funcionamiento de las empresas públicas. La regulación, el regulador tiene que fijar precios cuando no hay competencia en los mercados. El regulador tiene que vigilar la calidad de los servicios prestados. Las empresas no deben opinar sobre cómo se fijan precios cuando no hay competencia y son precios monopólicos. Las empresas tienen que dedicarse a gestionar sus activos, a ofrecer sus bienes y servicios en condiciones de eficiencia y de calidad, y vender esos servicios o productos al precio que le fije el regulador cuando no hay competencia. Estamos acostumbrados a utilizar los precios de las empresas públicas para una gran multiplicidad de objetivos, subsidiamos cosas. Digamos, no hay un ejemplo solo, no hay ninguna razón para que el subsidio al combustible en el transporte colectivo de Montevideo sea financiado por los que consumen gasoil en el país, digamos. ¿Por qué no? Debería ser financiado por rentas generales, pero nos hemos ido acostumbrando a ensuciar, entre comillas, los precios de las empresas públicas con un montón de otros subsidios. Tenemos que fijarles metas claras de rentabilidad a las empresas. También nos hemos acostumbrado que hay momentos donde le pedimos más rentabilidad a las empresas públicas si la situación fiscal lo exige, o menos si pensamos que no lo exige. Eso diluye enormemente los incentivos a una buena gestión. Y tenemos para regular otros sectores no transables de la economía, el transporte, por ejemplo, las actividades de transporte en general, de pasajeros o de carga, digamos, por poner un solo ejemplo, pero hay varios sectores, digamos, no expuestos a la competencia que requieren tener regulaciones que conduzcan a mayores niveles de eficiencia, porque eso en el largo plazo también es parte de la competitividad de la economía. Para terminar, Pablo y Tamara, brevemente, a ver, los oyentes están esperando a veces números. ¿Qué expectativas tienen en materia de crecimiento, de inflación, dólar? ¿Qué números más o menos están manejando? Perfecto. Bueno, a ver, estamos manejando un pronóstico de crecimiento del PBI en torno del 2%. Medio punto sin efecto de UPM, y como decía Pablo, más o menos 1,5 puntos de contribución de las obras relativas al proyecto y a toda su infraestructura, digamos, conexa. Con eso estaríamos redondeando un 2% de crecimiento del PBI. En términos de tipo de cambio, esperamos que siga subiendo. El pronóstico puntual que estamos manejando es de 42 pesos para el cierre del año que viene. De este año. De este año ya, claro. De este año, qué difícil que son estos primeros días de enero. Para el cierre de este año, eso significa una depreciación nominal importante, un poco menos fuerte que la que vimos en el 2019, pero todavía relevante, y sobre todo lo que queremos señalizar con esa proyección es muy difícil, digamos, pegarle al dólar, pero sí el mensaje de que a nuestro juicio el tipo de cambio tiene que seguir subiendo en una magnitud superior a la inflación, con esta lógica, digamos, que gradualmente tenemos que ir acomodando precios relativos e irnos abaratando en dólares con el paso del tiempo. Entonces, el pronóstico de dólar, aumento arriba de la inflación, y una inflación que probablemente va a seguir estando relativamente alta. Va a ser un año en donde probablemente vamos a tener bastantes fluctuaciones de la inflación, cambia el timing del ajuste de tarifas, eso hace que tengamos bastante variabilidad en los números probablemente. Va a haber correctivos por inflación operando en muchos consejos de salario, con lo cual va a ser un año volátil en términos de inflación, pero difícilmente vemos una inflación que baje de 8% a final del año que viene. De este año. De este año de vuelta. Pablo Rosell y Tamara Yandi, un gusto tenerlos por acá. Bueno, muchos éxitos en Exante, y nos volvemos a encontrar ahora en los próximos días profundizando en todo esto que nos dio para charlar hoy. Perfecto. Por lo menos a modo de adelanto y de pararnos en la cancha de este 2020. Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Los oyentes también les mandan muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a todos.